Hola, un cordial saludo. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente, Cuerpo, una ventana a la salud mental. Tengo que darle los agradecimientos a las personas que a lo largo del tiempo nos han estado acompañando durante todo el desarrollo que ha tenido este programa. Como siempre, traemos temas de actualidad relacionados con la salud mental, tanto del individuo como de la familia y por supuesto también de la comunidad. Y hay muchos elementos, hay muchos factores de salud mental que están aconteciendo aquí en nuestro alrededor y por eso es importante que nosotros como expertos en el tema de la salud mental demos una serie de pautas, de tics que ayuden a las personas. Y en el día de hoy tenemos un programa que es muy importante. Nosotros en el programa anterior habíamos hablado sobre algo que es crucial y es el impacto, la importancia que tiene la familia en la persona adicta. Y hablamos con Natalie Bravo, una persona trabajadora social, una profesional que hace parte del staff de nuestra corporación. Hoy también nos acompaña porque quedamos pendientes de muchos temas. Natalie, bienvenida. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por la invitación. Bueno, entonces vamos a comenzar, Natalie, con un aspecto que siempre se ha venido trabajando ya desde hace mucho tiempo y es sobre la estructura familiar. Hace algunos años se hablaba un concepto que es el concepto de la funcionalidad familiar, o sea, cómo funciona al interior, cuál es esa dinámica de la familia, porque eso nos va a dar pautas a nosotros para poder entender cómo influye esta dinámica familiar en el desarrollo de la adicción por un lado, pero también en el soporte que nosotros tenemos para disminuir ese impacto e inclusive para el tratamiento que para nosotros en psico esa parte es fundamental, o sea, hay que reconocer esa importancia que tiene la familia. Desde el punto de vista de usted como profesional, ¿cómo podríamos dibujar, digamos así, el funcionamiento y la dinámica de esta familia? Bueno, hace muchos años se hablaba del concepto de familia funcional. Desde ese concepto estaríamos diciendo que hay un ideal de familia y no existe un ideal de familia. Cada familia desde su particularidad es perfecta y puede llegar a ser, digámoslo, funcional entre comillas, de acuerdo a si las interacciones y así esa estructura está generando que todos los miembros puedan no solamente satisfacer sus necesidades, sino que estamos creando miembros que les sirvan a la sociedad y no estamos manteniendo síntomas como en el caso de la adicción. Correcto, pero de todas maneras hay unos principios que son fundamentales y son sobre los que nosotros trabajamos en la vez anterior. Y dentro de esa dinámica, aunque no podamos hablar nosotros de que haya una familia modelo, sí hay unas líneas generales en las cuales se tiene que desenvolver una familia. ¿Para qué? Para proteger a los miembros de la familia. Un aspecto fundamental que nosotros trabajamos mucho en nuestra corporación, los valores, o sea, los principios. Yo pienso que la única manera en que una persona introyecta unos principios basados en la ética, en la moral, en lo que tiene que ver con la relación social, eso se introyectan es en el seno de la familia. Entonces, los padres tienen una responsabilidad muy grande con sus hijos, porque ahí es donde se está gestando una persona, un hombre o una mujer con unas características en el desempeño social que sean adecuadas o que también comience a tener dificultades. Pero hay un concepto, lo que usted plantea es muy importante, o sea que hay una tendencia de la familia, por supuesto, a buscar esa homeostasis, a buscar ese equilibrio. Sin embargo, reitero, es importante de que hay unos principios que la familia debe tener en cuenta. Bueno, para decir que una familia está funcionando de manera adecuada, tenemos que entender que entonces hay una
hay un sistema normativo que es claro, coherente y conciso. Y que ese sistema normativo que es claro para todos los miembros y está adaptado de acuerdo a la edad, es decir, yo a un niño de 13 años no le puedo decir que puede estar en la calle hasta las 10, ¿sí? Y no le puedo aplicar el mismo principio al que tiene 18, entonces tiene que estar adaptado a la edad, debe estar acompañado de un sistema de sanciones pedagógicas. No es necesario el castigo físico, ¿sí? Hay unas restricciones que se pueden hacer desde casa, como quitar el privilegio del celular, del computador, restricción de salidas, de dinero, sanciones que son, por ejemplo, de hacer quehaceres de la casa, que pueden aportar mucho en que las personas cumplan ese sistema normativo. Deben haber espacios de comunicación, ¿sí? No es simplemente, hola mamá, ¿cómo estás? Hola hijo, ¿cómo me le va? Sino que podamos conocer con quién están nuestros hijos, dónde están, con quiénes comparten y qué les gusta, qué hacen, cómo van esas personas transformándose a medida que van avanzando en ese ciclo vital. Entonces ya vamos bien en la norma, el sistema de sanciones, los límites que estén claros. Y la familia también, una pequeña interrupción allí en lo que estabas diciendo que es fundamental. La familia tiene que replicar los comportamientos que se dan a nivel de la sociedad, ¿cierto? Porque toda sociedad tiene unas determinadas características y precisamente nosotros, por eso cuando hablamos de personas menores de 18 años o en el caso de los niños, adolescentes, decimos que los padres tienen una responsabilidad en el comportamiento de ellos. Por eso también ese rol que cumple la familia es fundamental en la transmisión de unos principios y unos valores que se dan a nivel de la sociedad. La familia es la encargada de educar, ¿sí? De formar en valores, de formar a ese ser humano para que pueda interactuar con otros, vivir en sociedad, ¿cierto? Y que sea una persona capaz de gestionar, ¿sí? De satisfacer sus necesidades básicas. Pero en eso tenemos que tener en cuenta que la familia como tal ha tenido unos grandes cambios a partir del siglo XX, ¿cierto? Y que esa familia que nosotros conocíamos, la anterior, la que nos tocó posiblemente a nosotros, era donde el papá y la mamá eran respetados por los hijos, había un sistema de normas claro, el muchacho cumplía lo que le decían los padres, ¿sí? Y se adaptaba al sistema de la familia. En este caso tenemos cosas muy diferentes. Hay niños ya de 12, 13 años que las mamás dicen, es que yo ya no soy capaz con él. Entonces uno dice, como un niño de 12 años, la mamá que tiene más experiencia, que es una persona que ha vivido un poco más y que tiene toda la autoridad para controlarlo, no puede con él, ¿sí? Entonces el hecho de que, por ejemplo, la mujer saliera ya del hogar, del cuidado de los hijos, a ser proveedora económica, de que los niños estén bajo el cuidado de nadie, de que la mamá se agote o el papá se agote y entonces ya para qué le digo si no me va a hacer caso, ha hecho que estos muchachos se acerquen más a situaciones como es el consumo de sustancias. A situaciones de riesgo. Estoy completamente de acuerdo y lo que planteabas, Natalie, es muy importante. La dinámica, cómo el concepto de familia ha ido cambiando de esas familias extensas a familias cada vez más pequeñas o a, inclusive que es muy común, muy frecuente que nosotros vemos acá, una familia en la cual no está el padre, y entonces a la madre le toca cumplir esos dos roles y esas funciones. Sin embargo, también mencionabas algo que es muy importante y es que nosotros como familia lo peor que podemos hacer es culpabilizarnos o decir expresiones como es que no tengo tiempo para atenderlo o es que mi niño de 8 años se me salió de las manos, porque es que esa es cuando uno asume el rol de padre, por supuesto que tiene unas responsabilidades. Es importante entonces para las familias que en este momento nos están viendo tener muy claro eso. Hay principios y hay valores que no son negociables y que no pueden pasar de moda, porque a mí muchos adolescentes me han dicho, no, es que esa era antes. Por ejemplo, el respeto, eso no puede pasar de moda, Natalia. Eso tiene que ser un principio fundamental en el desarrollo y en la relación de los padres con los hijos. Y el respeto, la responsabilidad, la solidaridad. Cada vez la familia se va haciendo más pequeña y va perdiendo también su relacionamiento con la comunidad. Mire que esa parte es la que nosotros cuando tenemos ya al paciente que ingresa a psico, al residente, al proceso de internación, encontramos que esas personas que dice la mamá, no soy capaz con él, a mí no me cumple normas, no hay quien le ponga orden, es un muchacho que fácilmente acata el llamado.
¿Por qué? Porque llega un sistema normativo que es claro, que es coherente, donde se le enseña con amor y donde se le explica que las sanciones son ayudas que le permiten, le permiten lograr la transformación. Entonces no es que sean ingobernables, es que a veces nosotros como figuras de autoridad perdemos como esa responsabilidad con el día a día de nuestros hijos, con la crianza, y se las dejamos a otros. Eso es muy importante, porque el otro punto que se deriva directamente de lo que nosotros estamos hablando, Natalie, tiene que ver con el comportamiento o la influencia que tiene la dinámica familiar, primero en el desarrollo de la adicción, ¿cierto? Y segundo, ya en la parte del tratamiento, porque nosotros lo que hemos encontrado en todos los estudios, en las investigaciones que tenemos, es que una persona que se inicia en el consumo de sustancias a los 9 o a los 10 años, uno se pregunta qué está pasando con esas normas, con esos principios que son esenciales para el buen desarrollo de un niño. Entonces, eso repercute no solamente en el inicio, pero sino también, y eso lo vamos a ver cuando hagamos el corte en la segunda parte de este programa, repercute en el proceso de la recuperación. Por eso nosotros en el programa anterior dábamos trascendental importancia a la educación de la familia, porque hay muchas familias que desconocen eso y piensan que la mejor forma de ganarse, entre comillas, al hijo es dándole todo lo que ellos piden y no poniéndole normas, no diciéndole hasta aquí puede llegar, esto no lo puede hacer, ¿cierto? Son principios fundamentales. Es muy importante esa parte porque cuando miramos las dinámicas de las personas que tienen adicción a sustancias o comportamentales que han llegado a psico, hemos encontrado que se ubican episodios de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, negligencia en el cuidado, abandono emocional, ¿sí? Entonces cuando miramos eso también lo proyectamos de pronto a las familias de estos residentes a las que ellos conformaron y hemos encontrado que se replican esas pautas, es decir, que estamos gestando al interior de la familia que las personas que están allí puedan estar más cerca cada vez de adquirir una conducta adictiva. Muy bien, este tema está muy interesante, Natalie, y vamos a hacer un corte y ya volvemos. Hola, un cordial saludo. Recientemente estaba leyendo para una exposición con respecto al funcionamiento de la mente del ser humano. Y me encontré un dato interesante de las neurociencias, y es que en la mente del ser humano, cada día, o sea, en 24 horas, se producen aproximadamente 70.000 pensamientos. ¿Eso qué significa? Que la mente es muy ruidosa. La mente permanentemente está enfrentada a la producción de diferentes tipos de pensamientos. Y estamos durmiendo y se siguen presentando este tipo de pensamientos. Como especialistas en el área, lo que nosotros observamos es que en la medida que la persona tiene la mente más congestionada, eso repercute en su funcionamiento general. Y son personas que se quejan, por ejemplo, de cansancio, de que las cosas no le funcionan, las cosas no le rinden, de que terminan al final del día y muchos de los proyectos que tenían no los han podido realizar. ¿Y dónde está la clave de esto? Precisamente en el ruido que está provocando la mente y que hace que en un momento dado nosotros no perdamos mucho tiempo y no nos centremos en las actividades que estamos realizando. ¿Qué hacer en este caso? Centrar la mente. ¿Es posible centrar la mente? Por supuesto que sí. Yo le tengo una vía expedita para ello y es centrarse en las experiencias internas. Eso se llama introspección o interiorización. Es cerrar los ojos, aislarnos del mundo externo y comenzar a vivir la bella experiencia del mundo interior. En la medida en que aquietamos nuestra mente, descansamos y nos renovamos. Que estés muy bien.
cuerpo, una ventana a la salud mental. Bueno, volvemos con el tema de la importancia que tiene la familia en la persona adicta. En la primera parte estuvimos conversando acerca de cuál es la dinámica al interior de la familia y cómo, dependiendo de esta dinámica, puede tener mucha influencia en la persona que está en un proceso de tratamiento para su conducta adictiva. Natalie, como siempre, nos ha dado unas pautas muy importantes para entender ese concepto de familia. Y ahora vamos a hablar algo que es muy importante, Natalie, te propongo, y es que nosotros les demos como unas pautas a las familias que no se debe hacer, cuáles son como los pecados, si podemos utilizar ese nombre, que la familia comete para que interfiere de alguna manera para el proceso de recuperación, porque nosotros sí que tenemos experiencia en eso y sí que hemos visto casos, por ejemplo, la mamá que le lleva la sustancia a escondidas al chico con tal de que permanezca haciendo su proceso de tratamiento, o muchas veces uno le dice que no, cuando se le dan los permisos, que siempre deben estar pendientes, y la mamá la manda con la novia o la manda con la amiga, en fin. Entonces esas son elementos importantes. ¿Qué no debe hacer una familia del adicto? Bueno, el primero es no comprar la sobriedad, ¿sí? Eso implica que debemos reconocer que si bien la persona no es responsable de adquirir la adicción, sí es responsable de la recuperación. Entonces nosotros como mamás no podemos, primero, ni acolitarle el ingreso de cigarrillos, de sustancia o el consumo durante los permisos, o simplemente que el muchacho nos dijo, debe traer a tal persona y corremos a traerla, debe traerme tal comida, si no me salgo debemos traerla porque si no se sale. No, la sobriedad es responsabilidad de él. Nosotros como familias debemos hacer el acompañamiento. El segundo es no victimizarlos, ¿sí? No decirles, ay, es que pobrecito. Cuando nosotros hacemos eso, es como si ellos no tuvieran la capacidad de hacer su transformación, y ellos tienen todas las capacidades para realizarla. Obviamente la familia es crucial en ese acompañamiento, porque si yo estoy internado y nadie me viene a visitar, nadie me llama, no me aportan lo mínimo que yo necesito para estar, mis cosas de aseo, mis dulces, entonces pues obviamente me voy a salir. Lo tercero es ser consciente que nuestra acción tiene un impacto en los otros. Entonces hay familias, como usted lo decía, Doc, que por comprar esa sobriedad, o sea, por comprar que el muchacho se quede en el proceso, le llevan sustancia y no tienen en cuenta el impacto que eso tiene en otros. El muchacho no va a consumir solo, le va a dar a otros. Usted está perjudicando más familias y no tiene en cuenta que en las instituciones trabajamos con los que nos lleguen. ¿Quién va a ser la perjudicada? Pues la mamá, porque un muchacho deshonesto, más si la mamá le está enseñando la deshonestidad, pues va a salir a replicar lo mismo, el consumo. Eso es un aspecto importante que la familia debe tener en cuenta. Nosotros, cuando hablamos de proceso de tratamiento, hablamos de transformación de vida. Y yo siempre les digo a los chicos y a las chicas que la transformación es un proceso personal. O sea, es la persona que debe tener la conciencia y llegar a ese punto. Y ahí se produce el verdadero tratamiento y la verdadera transformación. Debe tener la conciencia de que es él que necesita superar una enfermedad, superar una dificultad que tiene, porque muchas veces sucede, todos estos son ejemplos que uno ve cotidianamente, que la mamá llega y el papá, ¿cierto? Y muchas veces el resto de la familia, no, es que nosotros queremos que él haga el tratamiento, y uno le pregunta a la persona, ¿usted desea hacer el tratamiento? No, doctor, yo no quiero hacer ningún tratamiento, yo me siento así bien. Entonces uno les pregunta a ellos, pero es que el que tiene que hacerse el tratamiento es él, no puede ser la familia. Entonces es un aspecto que es fundamental. Eso así sea mi hijo y yo lo quiera mucho, yo tengo que tratar de que él tome conciencia de la necesidad del cambio, porque el cambio necesariamente es personal. Es muy importante el hecho también de que la familia sea honesta en el proceso, ¿sí? Y que hace unos días llevaron un paciente y la mamá le había dicho que lo iba a llevar a un hotel.
Obviamente el paciente llegó y en ese momento salía otro y le dice, hermano, yo ya terminé, ¿cuánto tiempo me quedó? 1 año. Y le dijo, ¿cómo así 1 año? No, yo en este hotel no me quedo 1 año. Y dijo, no, es que no es un hotel, es un tratamiento para dejar de consumir, para eliminar la adicción de su vida. El muchacho salió corriendo, se le fugó. O sea, ser honestas no solamente con el residente, sino también con nosotros. Hay mamás que nos han llevado de pronto señoritas allá y nos dicen que es la prima y resulta que era la ex o la que quieren que sea la actual, pero no es una persona que le conviene al residente. Se ocultan informaciones que solamente los afectan a ustedes. Y algo que hemos visto y es que a veces las familias tienden a ser más duras cuando la persona que tiene la adicción es una mujer. Hemos encontrado que en el caso de los hombres, por ejemplo, a los talleres asisten mayor número de familias que cuando se citaba un taller en el caso de las mujeres. Se creen que ellas tienen mayor responsabilidad, se han dejado en el caso de ellas por todas las cosas que han pasado y por el tiempo que han permanecido en calle, se cree que entonces la familia ya perdió la responsabilidad con ellos y no hemos entendido que al ser la adicción una enfermedad, la familia tiene responsabilidad también en el cuidado de esos pacientes y más si tienen una patología dual, sea un retardo, una esquizofrenia, un trastorno afectivo bipolar. Porque a veces creemos que tiene una adicción, entonces sálvese usted, mire, váyase para la calle, pero descuidamos a esas personas, sin entender que nosotros como familia tuvimos descuidos, que si ese muchacho nos consumió fue porque de pronto no estuvimos pendientes de los amigos, nos descuidamos también en el proceso, porque creemos que consumir marihuanita pues no pasa nada, es algo, una matica, entonces no pasa nada, y ahí van avanzando hasta que llegan a sustancias un poco más fuertes. Bueno, entonces ya ahí conectamos con otro aspecto fundamental y ya hemos dicho cuando decíamos lo que la familia no debe hacer, inmediatamente hemos dicho lo que sí se debe hacer. Entonces la base de un tratamiento tiene que ser una honestidad y confianza entre la familia, la persona adicta, pero también con los terapeutas, con quienes estamos en ese proceso. O sea, no se puede en un momento dado estar del lado de la persona, ¿cierto? E ir en contra o olvidar las recomendaciones que damos nosotros como profesionales. Entonces, ese es un aspecto fundamental que yo siempre, cuando estoy hablando con las familias, les digo, es que son 3 estamentos, 3 instancias que tienen que trabajar de una manera armónica. Primero, la persona adicta. Segundo, la familia. Y tercero, nosotros como institución, en el caso de que la persona esté sometida a un tratamiento. Entonces, tiene que haber un diálogo fluido y un diálogo honesto. Ese es un principio fundamental, ¿no? Es fundamental, o sea, si no hablamos con honestidad frente a qué es lo que pasa en nuestras familias. Hace algún tiempo tuve una situación con un paciente que llevaba 9 meses, el paciente se sale, vuelve y reingresa, y entonces en medio de ese proceso, uno veía que era un paciente que tenía muchas capacidades para salir de la adicción, pero no pasaba nada. La mamá no iba a los talleres, siempre había una excusa. Aunque la mamá trabajaba, siempre tenía una excusa para no asistir. En una venida a la fundación, me encuentro que la hermana de ese paciente sale de una casa donde venden consumo. Me entero porque los otros muchachos me informaron que era una casa donde vendían consumo. Entonces digo, bueno, esta señorita, ¿qué hace acá? Y eso lo hablé con el paciente, le dije, mira, vi a tu hermana saliendo de este espacio y me dijo, mamá, tengo que decirle la verdad, mi hermana consume y mi hermana es la que me provee la sustancia. Y como mi hermana es la que entra la plata a la casa, mi mamá por eso no nos dice nada. Entonces, si nosotros como familia no hacemos ese proceso también de ser honestos con los terapeutas, pues no podemos ayudar al muchacho. Y la perjudicada es la mamá, ¿sí? Porque el muchacho va a llegar a la casa y el muchacho va a seguir consumiendo, y la mamá es la que no duerme, la mamá es la que baja de peso, la mamá es la que termina con depresión o con trastornos de ansiedad, ¿sí? Incluso hay muchas mamás que les han diagnosticado cáncer en medio del proceso de adicción del hijo. Entonces, estos son elementos que son importantes y yo pienso que es la piedra angular, Natalie, del tratamiento. Que haya esa comunicación correcta, esa comunicación adecuada. Por ejemplo, se da un permiso
en el proceso de tratamiento con la persona adicta, cuando ya lleva un cierto tiempo se le da un permiso. Es deber de la familia si de pronto la persona en el permiso no cumplió unas determinadas pautas que nosotros le damos, la familia debe informarnos. Y eso no pasa nada, ¿cierto? Porque lo está haciendo es por el bien de él. Ese es un principio fundamental que nosotros siempre trabajamos dentro de este proceso. Pero hay otro elemento fundamental que yo pienso que es también otro de los pilares, de los ejes fundamentales del proceso de recuperación, y es que la familia debe confiar en nosotros como profesionales. Uno, la familia debe confiar en la posibilidad de cambio, en la posibilidad de transformación que tienen las personas. Por eso nosotros acá en nuestra institución trabajamos mucho con un elemento, la dimensión espiritual que llamamos. La persona debe creer en sus potencialidades y la familia también debe creer, porque si definitivamente no se cree, no se llega a ninguna parte. Esto es un hecho. Ya nosotros hemos definido muy bien la adicción como una enfermedad, pero en la medida en que se trabaja interdisciplinariamente, en la medida en que se trabaja tanto la familia como el adicto con nosotros como profesionales, podemos llegar a buen término. Yo por eso soy optimista y por eso sigo trabajando y llevo tantos años trabajando en la adicción, porque yo creo en el ser humano, yo creo en la posibilidad de transformación que todos tenemos. Esa capacidad la tiene cada ser humano, pero necesita potenciarla, necesita trabajarla y allí necesita el acompañamiento de la familia. Definitivamente nosotros somos lo que pensamos y eso se transforma en acciones. Hace un tiempo llegó una mamá que tenía a su hijo en tratamiento y en medio del proceso que se hace con las familias, el niño menor, el de 6 años, decía constantemente: es que yo soy bruto, es que yo soy bobo, tenía muchas dificultades en el colegio, la mamá se estresaba y esto tenía un impacto también con el esposo. ¿Qué pasó? Al analizar la situación, encontramos que la mamá constantemente, al no poder controlar el niño, le decía bruto y bobo, y era algo que él estaba interiorizando y estaba llevando a la acción en el colegio. ¿Cómo se solucionó? Hicimos una cartelerita con las acciones que debía cumplir el niño: bañarse, hacer tareas, desayunar, y les pusimos al niño de lunes a viernes unas caritas felices si cumplía y una carita triste si no cumplía. Esa economía de fichas lo que hacía era que el niño al final de la semana pudiera ganarse unos premios. Luego la siguiente semana le aplicamos unos tiempos. ¿Qué pasó? Disminuyó el estrés de la mamá, mejoró la situación con el esposo y obviamente eso también tuvo un impacto en el niño, pero con el niño tocó profundizar un poco más porque él seguía creyendo que él era bruto, teniendo en cuenta que la mamá se lo repitió muchas veces. Entonces hay que creer en el cambio, hay que respetar también de pronto la experiencia que nosotros en el manejo de las adicciones tenemos, pero también familias hay que entender que esto es un proceso de todos. Si ustedes nos dejan en el muchachito y se van, entonces ahí no hicimos nada. Él va a llegar y va a encontrar una familia que no modificó. Pero si ustedes hacen parte de este proceso, entonces vamos a ser uno solo y vamos a poder hacer que esta persona pueda tener una vida y se adueñe de su vida y obviamente tengan tranquilidad ustedes en casa. Bueno, hemos llegado al final del programa, pero ya regresamos para la despedida. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental. Bueno, hemos llegado al final de ese programa sobre la importancia que tiene la familia en la persona adicta, en su proceso de recuperación. Y hemos contado con nuestra experta Natalie Bravo, trabajadora social, y definitivamente este es el segundo programa
y nos quedan muchos temas todavía por conversar, pero que son temas muy importantes, Natalie, porque uno de los ejes fundamentales del tratamiento de la recuperación de la persona adicta es la importancia que tiene la familia, la manera como la familia asume este trastorno o asume esta enfermedad. Natalie, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a usted, doctor, por la invitación, y quiero también hacerle una invitación pues a las familias a que si quieren conocer un poco más de psico, pues los invito a las instalaciones, los que tengan dudas, para que conozcan un poco más del trabajo que hacemos con los muchachos, que vean que todos están despierticos, porque hace unos días me decía una mamá, es que me da miedo que ellos allá están dormidos. No están dormidos, van a poder ver que son muchachos que están todo el tiempo en actividades, que se están formando, ¿sí? Y que allá funcionamos realmente como una familia. Dentro de ese proceso de transformación es una familia dando amor, dando responsabilidad, dando respeto. Entonces la invitación para todas las que quieran, estamos para servirles. Están invitados todos entonces para que conozcan nuestras instalaciones, conozcan el modelo, la filosofía que nosotros implementamos en el proceso de tratamiento de una de las mayores epidemias y calamidades que tiene la sociedad colombiana actual, el consumo de sustancias psicoactivas. Les reitero el agradecimiento por continuar con esa fidelidad, por seguirnos en este programa a través de la fanpage Uriel Escobar Barrios 16, Psico, Salud y Transformación. En el próximo programa tendremos un tema igualmente muy interesante. Que estés muy bien. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental.